Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase. Ya estamos así de nada por terminar, ya estamos a nada de concluir este proceso de la asignatura. Vamos por los últimos temas para trabajar. Espero que ya estemos con todos los trabajos realizados. Recordemos que tenemos hasta la semana, hasta el viernes que viene, para trabajarlo. Por lo tanto, hay que empezar ya a concluir. Ya tenemos proyecto concluido, solamente nos falta la revisión de sus trabajos para poder cerrar esta situación. En esta semana vamos a trabajar lo que es la situación de enseñanza memorística contra aprendizaje significativo. Hemos estudiado en algún momento de la carrera el aprendizaje significativo. Hemos visto cómo se desarrolla el autor que lo comprende, la relación que se tiene con todas las características en el aprendizaje. Pero ahora lo vamos a enfrentar con la situación de la memorización o memorística que hemos trabajado. La memorización siempre ha sido una técnica muy tradicional en el cual hemos estado todos inmersos en esa enseñanza. Desafortunadamente en la actualidad no podemos hacer que el alumno memorice conceptos y memorice condiciones cuando tiene que aprendérselos de una forma diversa, experimental y significativa como lo vamos a aprender ahorita. Cuando nosotros hablamos de estos dos procesos es que es una metodología, es una estrategia para facilitar nuestro aprendizaje. Más sin embargo, identificar cuál es bueno y cuál es malo, esta es la condición que vamos a encontrar. Ninguno de los dos es malo, los dos son buenos, los dos tienen sus puntos positivos. Sin embargo, el trabajar uno y el trabajar el otro en diferentes condiciones hace que se aplique en su desarrollo educativo. Todo el tiempo hemos memorizado contextos, hemos memorizado situaciones, hemos memorizado canciones, hemos memorizado las tablas de multiplicar. Es un aprendizaje que siempre ha estado. Sin embargo, el significativo tenemos que trabajarlo en una situación experimental, vivencial, en el cual en su mayoría lo hemos realizado porque hemos experimentado que el tocar cosas calientes te quema. Hemos experimentado que el no andar bien en bicicleta te caes. Hemos experimentado que el a trabajar constantemente, no sé, con el pico y la pala, aprenderás a desarrollar una habilidad. Eso es lo que hemos estado trabajando a lo largo de diversa actividad o etapa de la vida. Por lo tanto, no es una cosa fuera de lo común. Solamente es darle el camino directo o el camino correcto para que se haga un aprendizaje significativo o en su camino correcto para que el aprendizaje memorístico funcione en su plenitud. Por lo tanto, vamos con el primero. El aprendizaje significativo, recordemos que en algún momento sí lo has visto en algún punto de la carrera, se basa en construir tu propio conocimiento. Tú eres el responsable de relacionar los nuevos conceptos con los que tú ya posees. ¿Cómo es esto? Tú no eres una hoja en blanco. Tú eres una persona que ya tiene un conocimiento previo, que ya tuviste una retención de información, que ya procesaste una situación informativa y ahora lo que hacemos es reconstruir ese conocimiento con algo nuevo, con algo que se te va a dar, con algo que se va a aplicar, con algo que se va a desarrollar. Eso es reconstruir el aprendizaje. Por lo tanto, el reconstruir hace que esto se vuelva significativo, porque tienes un conocimiento previo y ese conocimiento previo lo vas a retroalimentar, lo vas a engrandecer con conocimientos nuevos, con conceptos nuevos que se te van a impartir en la escuela, en la casa, en la comunidad. Eso va a implementar que nuestro conocimiento que teníamos pequeño se aperture, se haga más grande y tengamos más razonamiento en lo que vamos a aprender. Por lo tanto, al comprender todo esto, vamos a hacer que se vuelva relevante para nosotros.
al comprenderlo, vamos a hacer que ese significado lo vamos a reconstruir. Y al reconstruirlo, lo vamos a tener que aplicar. Y el aplicarlo es aquí donde se vuelve aprendizaje significativo. Porque el aplicarlo lo vamos a trabajar dentro de nuestro contexto, dentro de nuestras necesidades, dentro de nuestras características. ¿Cómo es eso? A la hora de trabajarlo en la vida cotidiana, porque dentro de nuestra vida cotidiana es donde desarrollamos un aprendizaje experimental. El cargar cosas, el contar números, el escribir un texto, el analizar una canción, eso va a ser aprendizaje significativo. Por lo tanto, ese aprendizaje significativo lo vamos a reconstruir día a día para aplicarlo. Lo vamos a reconstruir día a día para desarrollarlo en algo propio. Esto hace que trabajemos los sentidos, las emociones, la información, la parte sensorial del cuerpo, la parte motriz de nuestro cuerpo, por lo que ello, ese conjunto de todo, hace ese aprendizaje significativo. Teniendo esta situación, eso, eso es en general el aprendizaje significativo. Por lo que ese aprendizaje significativo va a tener vida. Al darle vida, nosotros estamos analizando y reestructurando esta condición. Pero por su parte, ¿qué es el aprendizaje memorístico? Como su palabra lo dice, es memorizar, es repetir la información hasta que la tengas palmada en la memoria. Esto lo vimos la semana pasada, la semana antepasada, donde mencionamos que acaba siendo un proceso solamente instantáneo. ¿Por qué instantáneo? Porque se aprende de manera mecanizada, no se razona, no se comprende, no se llega a una profundidad de este concepto o de este conocimiento y solamente lo vas a aplicar en el punto que lo requieres. Ejemplo, en algún momento de la vida memorizaste condiciones, memorizaste canciones, memorizaste fórmulas, memorizaste reglas ortográficas. Pero actualmente son cosas que ya no son cotidianas para ti, son cosas no relevantes de tu vida y no las llevas a cabo. Sin embargo, este método o esta técnica de información lo que hace que es retengas la información para que al final la utilices en el momento oportuno que vas a utilizarla. Solamente se puede utilizar esta técnica cuando es una situación temporal. En una cuestión temporal sí me sirve la memorización. Cuando te grabas una poesía, cuando te grabas una canción, cuando te grabas unos pasos de baile, eso es temporal y lo requieres para desarrollarlo, ¿sí? En este punto se complica porque no es factible utilizarlo a la hora de una evaluación. ¿Por qué? Porque todos tenemos esta técnica en el proceso de hacer examen. Memorizas el concepto, memorizas fechas, memorizas fórmulas para que al final solamente la apliques en la hora indicada, en el proceso indicado de la evaluación, en tu examen. Y es ahí donde se acaba tu proceso memorístico. Y ese proceso memorístico no tiene más relevancia solamente que el punto donde tú lo utilizaste. ¿Funciona? Sí. En su momento, sí. Solamente que la desventaja de esta técnica o de esta metodología es que es temporal. Es la única situación que es temporal. Y la que nos es más grata o más factible es el aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque se lleva constantemente a la vida cotidiana, porque se lleva en su momento constante de desarrollo en nuestro proceso educativo y él nos sirve a trabajarlo constantemente para al final desarrollar una habilidad, para al final desarrollar una destreza. Tenemos tres tipos diferentes de aprendizaje significativo: el de representaciones, el de conceptos y el de proposiciones.
El primero, el de representaciones, es el que tú le das una simbología a cualquier concepto, a cualquier información. Esa simbología estamos hablando desde garabatos, estructuras figuras geométricas, estructuras matemáticas, en el cual tú le vas a dar un símbolo de importancia. Ejemplo, si nosotros nos vamos a un punto de representación significativa, te vas a dar cuenta que en la mayoría de los caminos hay simbologías para el automovilístico. Entonces, ese es un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque le das un, una representación simbólica a la información. Sabes que un círculo rojo con una I en diagonal, con una I bloqueada en una diagonal, sabes que es no estacionarse. Por lo tanto, ya sabemos la representación simbólica que tiene esa parte. Si nosotros nos vamos al punto de los símbolos y que dice ahí stop, ejemplo stop, y está marcado con rojo, está identificando que esa parte es alto, que tenemos que tener un alto total para visualizar el contexto. Eso es en el aprendizaje significativo, representar, el que le estás dando una simbología a los conceptos o una simbología a la información. En el segundo tipo son los conceptos. Aquí no nos quedamos solamente con una definición, sino que la definición la ampliamos con diferentes conceptos, con diferentes autores y diferentes fuentes. ¿Vale? No es lo mismo que yo te explique la clase y te dé un solo autor en el cual yo me baso con mi libro, a que tú identifiques en YouTube, tú identifiques en internet, tú identifiques en alguna página educativa el concepto de toda la clase y lo puedas desarrollar en algún punto. Esto es el tipo de conceptos que ampliamos y que desarrollamos en diversas cuestiones. Por ejemplo, cuando yo pregunto qué es pedagogía, cada una de ustedes o cada uno de ustedes va a identificar que ustedes tienen conceptos diferentes, que tienen palabras claves diferentes para identificar esta definición. Eso es la conceptualización, ese es el concepto. Por lo tanto, en esta parte es ampliar la definición, ampliar el concepto de alguna palabra para poder enriquecer esa información. Y por último, vamos a las proposiciones. En este punto es tener un conocimiento más lógico, más razonable. Es trabajar los otros dos, combinándolos para entender el esfuerzo que da la parte simbólica y la parte conceptual. Es la parte donde elaboramos el desarrollo significativo con lo que tenemos, con lo que comprendemos y con lo que hacemos. Aquí en la proposición es la parte aplicable de nuestra información previa. Esta forma aplicable es: tengo simbología para entender ese tema, tengo un concepto memorizado, estructurado e identificado para dar la definición como tal. Y al final, la proposición es la parte práctica que vamos a aplicar en este conocimiento, elaborando diferentes actividades, diferentes cuestiones, diferentes desarrollos teóricos y prácticos para su definición. Es por ello que estos tres van de la mano y al final se conjuntan en la parte de la proposición para desarrollar este aprendizaje significativo. Como observas, cada uno es diferente, sí, cada uno se da en símbolos, conceptos, práctica. Sin embargo, conjuntándolos, abarcamos lo que es el aprendizaje significativo. Tenemos ventajas en esta teoría o en esta práctica, en esta metodología, en el cual que es uno, me ayuda a comprender y hacer bien la aplicación de los conceptos, porque como mencioné, te está aportando una estructuración plena del desarrollo técnico, te está aportando una estructura positiva al aprendizaje. Por lo tanto, esto me ayuda a comprenderlo mejor. Otra ventaja que tenemos es la motivación y el interés de aprender. Como es algo práctico y no es solamente se encasilla en la parte teórica, la parte motivacional
y la parte del interés se trabaja porque el desarrollo de ello es es hacerlo más práctico, es hacerlo en la vida cotidiana, es hacerlo en el desarrollo de los aprendizajes. Por lo tanto, esto es promover su participación. Otro punto es el pensamiento crítico y la parte de resolver los problemas. ¿Por qué la parte crítica? Porque reflexionas la información, porque analizas esta información, porque al final tú eres el único que vas a hacer el juicio de ese conocimiento y te va a ayudar a comprender y resolver problemas de la vida cotidiana porque tienes símbolos, porque tienes conceptos, porque lo llevas a la práctica. Y eso me sirve para formular el pensamiento crítico y la resolución. También me sirve para la creatividad, para la autonomía y el desarrollo de regulación de habilidades. Porque al final, como lo estás haciendo crítico, lo estás haciendo propio. Y al hacerlo propio, estás identificando que el pensamiento tú solito o tú solita lo vas a analizar, autoevaluar, crear y desarrollar. Desventajas tiene, sí, como todo. Que el aprendizaje significativo requiere tiempo. No se hace a la primera ni se retiene en 2 horas como el aprendizaje memorístico. Tiene que hacer una práctica constante, muy constante y persistente para que se lleve a cabo. Se trabaja mucho la motivación del estudiante, porque si no hay motivación no podemos trabajar ese aprendizaje significativo y se vuelve memorístico. Y al volverlo memorístico, recordemos que solamente se vuelve temporal y solamente va a aplicarlo cuando lo requiere en ese preciso momento. Me ayuda a también comprender la situación evaluativa, pero es largo y al hacerlo evaluativo tiene que ser práctico y complejo, porque no nada más solamente nos vamos a hacer en evaluaciones de exámenes, sino que mi evaluación tiene que ser más práctica. Ese es el punto. Y esa es su desventaja porque es práctico, pero el práctico no es desventaja, sino que tiene que ser con bastante tiempo. Y al final, la relación conceptual. Al hablar que tenemos muchos conceptos, la relación que vamos a aplicar o la relación que vamos a desarrollar con esto es muy difícil. Por lo tanto, muchas palabras, muchos conceptos, mucha simbología sí me van a costar a la hora de comprenderlo. Sí se me va a dificultar a la hora de analizarlo. Sí, sí me va a costar. Y estas desventajas sí hay que modificarlas, sí hay que eliminarlas para no desarrollar un aprendizaje memorístico. Que les vuelvo a repetir, ninguno de los dos es malo, solamente que al final el más apto para un desarrollo cognitivo va a ser el aprendizaje significativo. Y aquí lo dice, el aprendizaje significativo es un enfoque más efectivo y beneficioso, aunque requiere de tiempo, esfuerzo, comprensión, motivación y pensamiento crítico. Ayuda a promover el desarrollo de habilidades y con ello un aprendizaje a largo plazo. Y aquí lo vemos en la misma imagen. El aprendizaje memorístico es hacerlo mecanizado solamente para el desarrollo de esa práctica. Y el aprendizaje significativo es aplicarlo en constante movimiento día a día para que podamos comprender mejor la situación, para que podamos desarrollarlo en nuestra vida personal y al final nuestra práctica no se vuelva rutinaria. Al final nuestra práctica no se vuelva mecanizada. Y esto es la situación del aprendizaje mecanizado o memorístico y el aprendizaje significativo o vivencial. Ambas buenas, ambas funcionales, sin embargo, solamente el tiempo, solamente la reflexión y solamente la crítica nos ayudará a comprender que estas técnicas las vas a aplicar en algún momento en el aula, pero la más conveniente es el aprendizaje significativo. Esta es la clase que tenemos
y la próxima semana estaremos mandando el examen. Tendremos que trabajar esta parte del examen y así desarrollar, por último, la última clase. Cualquier duda y cuestión, estamos a tus órdenes. Un gusto saludarte. Muchas gracias por tu proyecto. Vamos avanzando. Suerte.